No solo el tema del crecimiento del dólar hacia el mercado libre o el dólar bolsa o el contado líquido afecta este tipo de operaciones, sino también el fenómeno del intercambio comercial. ¿Qué está pasando con las importaciones? Miguel Ponce es el gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores. Miguel, soy Luis Novarricio, gracias por estar en Infobae. Qué alegría, Luis, estar de nuevo con ustedes. Lástima por este tema, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo está afectando? ¿Cómo se nota este crecimiento del dólar en la actividad de ustedes? Bueno, contigo lo hemos hablado más de una vez. A veces nos preocupa a nosotros más que el valor del dólar, el valor de la brecha. Nos estábamos acostumbrando a trabajar con brechas alrededor del 30%, ¿no es cierto? Lo ideal, lógicamente, sería brechas de un dígito. Pero Claro. bueno, en las últimas horas, en el último tiempo, estas brechas, a partir básicamente de esta suerte de lo que yo denomino default fáctico, ¿no es cierto?, se han. Por lo tanto, estamos entre el 55 y el 60% de brecha hoy entre el dólar denominado blue, ¿no es cierto?, a nivel popular y el dólar oficial. Esto impide que las empresas comerciales y las empresas industriales puedan elaborar cualquier política de reposición. Te queda claro de que un comerciante que tiene su producto en góndola no sabe si al precio que lo está vendiendo siquiera va a poder reponerlo. Ni hablemos en el aspecto industrial, donde lo que ocurre es que un industrial que utilice insumos habituales y cotidianos no sabe a qué costeo plantearlo porque no sabe a qué valor va a poder reponerlo. Por lo tanto, esto es inflacionario, esto nos quita competitividad y viene a ratificar lo que nosotros decimos, que el impacto en la economía real de esta situación de default, o como quieran llamarlo, ya está pegando muy fuerte y también esto pega en el empleo. Vos fíjate lo que ocurre tanto en las IMPO como en las Expo, que ha ocurrido inclusive antes del 30 de julio. A nivel IMPO, todo lo que era los tiempos de pago, ¿no es cierto?, se han pasado de lo que habitualmente era unos 110 días, 90 días, 120 días, depende de qué actividad se tratara, lo han llevado a 30 días, cuando no a la situación extrema de pedirte que el pago sea cash o aún adelantado, cosa que nos ha ocurrido en algunos casos especiales. En el caso de las Expo estaban acostumbradas, particularmente las industriales, a financiar su proceso industrial previo a la exportación, o sea, la prefinanciación, ¿no es cierto?, de su exportación, con tasas que iban del 7, 8, 9% en dólares, a través, por supuesto, de bancos internacionales con representación en el país. Hay que olvidarse de eso. Hoy se habla de tasas del 30 o del 35, cuando no, el propio banco le dice: no te doy tasa porque tenemos que esperar a ver si esta situación se aclara o no. Esto perjudica, por lo tanto, no solo a las importaciones, sino que está perjudicando a las exportaciones, nos está quitando competitividad y, por supuesto, nos hace perder mercados. Con vos, Luis, hemos hablado más de una vez que es más difícil reconquistar un mercado previamente perdido que conquistar uno nuevo. Esta es la situación que se está Claro. viviendo. Esto es claramente el diagnóstico que estás haciendo, es tan evidente como la economía desde la época de los fenicios, creo, si no hay ningún tipo de condimento ideológico. ¿Y qué está pasando con el tema de autorización de importaciones, que sabemos que siempre fue una piedra de gran discusión desde la Secretaría de Comercio? Te diría que hoy en día nos preocupa más el agravamiento de todas las variables que ya venían mal, ¿no es cierto?, esta situación de inflación y de estancamiento, que el propio tratamiento de las DEJAI. Es obvio de que tenemos que reconocerlo, que la administración de Costa y Español utiliza criterios más técnicos, ha achicado los márgenes de discrecionalidad que se utilizaban en tiempos de Guillermo Moreno, pero por supuesto que estamos viendo y sintiendo el ruido, pero nos están faltando las nueces. Lo que implica el agravamiento a que te hacía referencia es que nosotros veíamos que anteriormente el año iba a cerrar con un 30-35% de inflación anual y ahora ya estamos pensando que el piso va a ser de 45%. La caída por la recesión que se vive antes de esta situación, pensábamos en un horizonte de fin de año de caída del nivel de actividad de 1.5 y ahora estamos pensando en una caída de 4,5 más cerca de 5. Es decir, que muchos
que importadores que anteriormente reclamaban de high, hoy por la situación recesiva están reclamando menos. El que antes te pedía 4 de high por mes, hoy te está pidiendo 2. O Claro. sea, está pegando el mercado, te diría, de manera más preocupante que la propia situación de las trabas. Igualmente, vamos a ver qué actitud adopta el gobierno cuando la próxima semana se conozca, ¿no es cierto?, la sanción de la Organización Mundial de Comercio. Nosotros pensamos que va a haber un reclamo a las máximas instancias de la OMC para ganar tiempo y mientras tanto seguramente habrá un proceso de adecuación a la normativa que puede pasar por derogar las de high y reemplazarlas nuevamente por las licencias no automáticas, que este es un mecanismo establecido por la propia OMC, organización de la que Argentina forma parte, o algún tipo de mecanismo que permita acercarnos a situaciones de integración más inteligente del mundo, ¿no es cierto? Pero hoy este tema de la OMC ha quedado en un segundo plano en relación a esto que denominamos el default fáctico, ¿no? Miguel, contame, vos hablabas de la dificultad para el ingreso de determinados productos importados. ¿Hay un rubro que es el más golpeado? Digo, estoy pensando desde insumos médicos que no admiten la posibilidad de la postergación o de algunas cuestiones vitales. ¿Hay algún rubro, insisto, más golpeado por esto? Mira, te lo contesto por la inversa. Desde la etapa Moreno hasta la etapa actual hay 5 sectores que no han tenido conflictos en términos generales en la aprobación de las de high. Ajá. Estos 5 sectores involucran a menos de 100 empresas y manejan el 85% de las importaciones en la Argentina. Estamos hablando de lo destinado a energía y minería, los grandes laboratorios, en general las terminales automotrices, el cuarto sector las armadurías de tierra del fuego y el quinto sector lo que yo denomino el club de los grandes, que son las cadenas de supermercados, las grandes exportadoras, las grandes acerías, etcétera, que en general no han tenido problemas ni antes ni ahora en la aprobación. Te repito, esto maneja el 85% y son menos de 100 empresas. Hay luego, por el resto, o sea, el 15% restante, hay más de 5.500 empresas de todos los sectores que te imagines, algunas que son verdaderas columnas vertebrales de las economías regionales, que son las que están teniendo conflictos, yo diría, de manera alternativa. Un día falta o se demora algún tipo de insumo vinculado a la salud, como vos hacías referencia, otro día falta un aditivo para una empresa láctea, otro día faltan las vasijas para la realización de la vendimia, ¿no es cierto?, en Mendoza y afectar el Malbec, que de alguna manera es nuestra exportación de Malbec. Es decir, esto se va rotando. ¿Por qué? Porque ese 15% tiene que ir siendo distribuido, ¿no es cierto?, de manera alternativa y aleatoria entre los distintos sectores. ¿Ves? La verdad que es interesantísimo, al menos mi ignorancia me llevaba a no conocer este tema. Es decir, hay 100 empresas que representan el 85% del flujo de la importación, que me gustaría repasar: automotriz, grandes laboratorios, armadurías de tierra del fuego, y me quedaron 2 que no las retuve. Energía y minería. Claro. Y lo que denominamos el club de los grandes, llamale, las grandes acerías, las grandes exportadoras y las cadenas de supermercados. O sea, a estos el canal de la importación se les garantiza, pero el otro 15% está sometido a la necesidad que tiene el Estado de mantener un cierto equilibrio en la balanza. Absolutamente, y por eso es que nuestra apelación es que lo antes posible se resuelva nuestro reingreso a los mercados de financiamiento internacional y por lo tanto se resuelva el frente externo. ¿Por qué? Porque si no te queda claro, Luis, que la presión sobre la balanza comercial va a ser insostenible porque la balanza comercial se ha transformado entonces en la única fuente genuina de divisas. Esta es la situación. Te hago una pregunta no tan técnica o no tan económica, a ver si puedo expresarla. ¿Cómo impacta en el mano a mano entre compradores argentinos y vendedores extranjeros el default? Es decir, ¿hay algún ruido que vos percibas de aquel que vende y que tiene que cobrar que ya se manifiesta? Sí, yo te expliqué explícitamente cómo se han endurecido todas las condiciones de crédito y de vínculo entre proveedores del exterior y compradores argentinos y viceversa. La situación de que se pase de tasas del 6, 7, 8, 9% en términos de dólares a tasas del 30% o a que no te den tasa directamente para los exportadores y que se achiquen de manera dramática los
mecanismos de pago, vos fíjate que se ha obtenido una situación exactamente inversa a la que el gobierno buscaba. A comienzos de año el ministro Kichilov convocó a las 80 empresas importadoras más importantes y les pidió que se prorrogaran lo máximo posible los pagos. Los pagos en ese momento andaban en 45, 50 días y él pidió que por lo menos se volviera a los tiempos históricos de 110 días. Obviamente, en algunos casos de estas empresas, que por supuesto no tenían problemas en la aprobación de DEHAI, se plantearon plazos mayores, que es lo que ha originado que hoy el Banco Central tenga computados como propios 4.000 millones que no lo son, que son de importaciones ya efectuadas que se han demorado el pago, precisamente a pedido del gobierno. Lo que se ha obtenido con esta medida de default, como se la quiera llamar, es exactamente al revés. No solo no se logran mantener los plazos en los que estábamos y se habían logrado, sino que ahora hemos bajado a 30 días o a tener que pagar en cash o a tener inclusive que pagar anticipado. Miguel, como siempre es un gusto escucharte. Dejamos un saludo de Infobae TV. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Miguel Ponce es el secretario de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores. Varias cosas para tener en cuenta de lo que está diciendo Ponce. Primero, cómo se ha endurecido la condición de negociación a partir de, le guste la palabra default o no default, pero no acuerdo con los holdouts. Es decir, se piden plazos más cortos, efectividades más rápidas, etcétera, etcétera. Lo otro, el tema del flujo de importaciones que sigue siendo manejada por la Secretaría de Comercio, con un gran sector que representa a un muy importante sector de la economía argentina que